Okay, we'll begin the press conference now. If you have a question, please raise your hand. We can start with Michelle Coughlin. Tata, dos preguntas. Uno, ¿cómo encontraste a Leo? Que no parecía que estaba en 100%. ¿Cómo lo encontraste? Y también, en general, tus sensaciones del partido. Sí, del partido y de la temporada. Bien. Sí, que están eliminados ya. Gracias. La verdad que lo vi, en todo caso, falto de fútbol. La lesión está bien, no tiene ningún problema. Pero bueno, es lógico porque en los últimos tiempos no ha jugado muy poco y podía pasar que esté falto de ritmo. De hecho, por eso jugó también solo 32, 33 minutos. El partido creo que nosotros la diferencia la debimos haber hecho en el primer tiempo y desde mi punto de vista hicimos un primer tiempo futbolísticamente hablando de lo mejor de los últimos tiempos y no sacamos la diferencia. El segundo tiempo ya fue otra cosa y a pesar de eso no sufrimos tanto, pero bueno, ya dejamos más espacio, un poco lo que hablábamos semanas atrás. Hoy por hoy somos más sólidos con línea de 5 que con línea de 4, cuando uno tiene que ir a jugar, a buscar el partido como necesitábamos hoy. Lo primero que hacemos es descomponer la línea de 5 para poner un jugador más de ataque y entonces ahí empezamos a tener mayores problemas porque además dejamos de controlar el partido, que era algo que sucedía en el primer tiempo. Y la temporada, sinceramente, yo esperaba que sea exactamente al revés de lo que sucedió. Mis expectativas eran esas. Armar el grupo, darle forma futbolística, no trascender demasiado en la League Cup, competir bien porque solo eran 2 partidos en la Copa y poder clasificar a los playoffs. Bueno, se dio exactamente todo lo contrario, como normalmente sucede cuando un entrenador piensa algo, de lo que yo pensaba. Pero habida cuenta de cómo empezó la temporada, si uno tiene en cuenta que de 3 torneos posibles hemos ganado 1, la verdad es que es un hecho muy importante para nosotros porque la liga tiene 28 equipos y seguramente va a haber solo Houston ganó, nosotros ganamos, quien gane el torneo será el tercer ganador y hay 25 equipos que no habrán ganado, así que si lo vemos desde ese punto de vista nos vamos conformes y obviamente con un gran compromiso y mucho trabajo para hacer de cara a lo que viene. Es decir, ahora hay mucho tiempo, es cierto que tenemos 2 partidos, pero ahora se trabaja para lo que viene, ahora es donde yo creo que nosotros, hablo del club, hemos tomado buenas decisiones en el verano y creo que con no tantas cosas por hacer, para diciembre, enero, tenemos que ser otra vez precisos y sólidos en el análisis de cómo vamos a enfrentar la temporada que viene. Bien. Buenas noches. Bueno. Preguntarte, Tata, para As Latino, los puntos altos del equipo, ¿qué es lo que más rescatas en estos meses? ¿Y cuáles son las principales falencias que encontraste en Inter Miami? Nosotros tuvimos nuestro mayor momento de esplendor hasta la fecha FIFA. Es decir, en la fecha FIFA empezamos a tener inconvenientes producto de lesiones y de acumulación de partidos. Hasta ese momento yo sentía que teníamos una idea poco entrenada, pero muy clara en la cabeza de los futbolistas. Y yo creo que las bajas que empezamos a tener, las modificaciones que empezamos a tener, tantas variantes en el equipo de un partido hacia otro, porque teníamos que modificar también para cuidar a los futbolistas, deterioró un poco la idea y entonces junto con la idea llegó el cansancio y las lesiones y el equipo
pasó en el último mes o en los últimos 20 días el peor momento del año. Justamente cuando nosotros teníamos mayor necesidad de tener al grupo lo más sano posible. Pero sí creo que en este último mes, en estos últimos 20 días, voy a dar un solo ejemplo, no está bien dar nombres, pero me parece que el paso que dio Benja en el equipo es gigantesco. Es decir, la forma en que él se hizo cargo de la situación, la forma en que entendió cómo debe moverse un interior, cómo empezó a reconocer los momentos donde tienes que iniciar y los momentos donde tienes que jugar a la espalda, las veces que llega a posición de gol. La verdad, el despliegue lo sabíamos, pero la verdad es que nosotros estábamos un poco ansiosos por encontrar en él el entendimiento de la idea. Y realmente en el peor momento nuestro nos hemos llevado, no digo con una sorpresa, pero sí el paso adelante que él ha dado en estos 20 días es muy bueno para todo el equipo. Javier Rodríguez con Fan Network TV. La temporada 2023 ya es historia, pero usted nos repitió consistentemente en las ruedas de prensa que no tenía alternativas, que eventualmente nos dijo coloquialmente vamos a tener que jugar nosotros. ¿Podemos esperar un replanteo de la plantilla, una renovación de la plantilla de cara al 2024, profesor Martínez? Bueno, pero lo que pasa es que nosotros a la plantilla habitual, que ya tenía lesionado a Negri y que ya tenía lesionado a Mota y que ya tenía lesionado a Gregore, y después de un partido que nosotros vimos, que creo que fue con DC, se lesionó Stefanelli. En el primer partido ya le agregamos a Fray, o en el segundo acá, ¿sí? Y después con el paso del tiempo se fueron agregando los que se agregaron. Y entonces es como que nunca nosotros trajimos 6 jugadores nuevos, pero nunca alcanzábamos a tener la cantidad de futbolistas como para poder afrontar 3 torneos a la vez. Nosotros en estos días sacábamos las cuentas de, por ejemplo, Cincinnati es el mejor equipo del torneo y va a ganar o ya ganó la general. Desde que jugamos con ellos en la semifinal, al día de hoy, ellos tenían 2 partidos menos que nosotros. Si a eso le sumamos los 4 que jugamos de más nosotros en la League Cup, porque ellos llegaron creo que al primer cruce de octavos y nosotros llegamos a la final, además con 2 suplementarios, son 6 partidos menos que nosotros al día de hoy. Y además, con lo que conlleva una fecha FIFA, la anterior, donde nosotros teníamos volando y a veces jugando entre 7, 8 y 9 jugadores. Entonces esto es algo, yo puedo querer inventar o poner miles de excusas, pero esto es una realidad, no es ninguna excusa. Entonces, claro, no hay posibilidades que la cantidad de futbolistas que nosotros, en el medio de un torneo trae 6 jugadores es una enormidad. Pero claro, ¿en qué momento nosotros pudimos, cuando nosotros pudimos contar con nuestros 6 refuerzos, que realmente nuestros 6 refuerzos son muy, muy buenos, nosotros tuvimos el mejor momento del equipo y pudimos competir bien en Los Ángeles, que era una parada muy grande. Entonces, sí creo que el hecho, la forma en que nosotros llegamos a esta altura del año, a mí no me deja ninguna duda de que lo que hicimos, y en esto no estoy hablando de mí, hablo del club, lo que el club hizo en verano fue extraordinario. Y nosotros de alguna manera pudimos usufructuarlo. Después están los imponderables. Y los imponderables tienen que ver con las lesiones y con la cantidad de partidos, producto de que también nosotros seguíamos avanzando en todos los frentes y teníamos posibilidades, ¿no? No sé si me fui y a lo mejor había algo. ¿Va a renovar la plantilla? Bueno, renovar. Nosotros seguramente hay que. Bueno, sí, hay un roster que hay que respetar. Yo esto también lo he dicho. También, si el año que viene vamos a jugar 60 partidos, bueno, a lo mejor la liga tendrá que hacer algo al respecto. Si vamos a parar o no vamos a parar en la fecha de FIFA, la liga tendrá que hacer algo al respecto, porque cuando se te van 10 jugadores
y vos no podés elegir libremente a los del segundo equipo porque hay que hacerle contrato para traerlo a jugar con nosotros. Bueno, ante todo ese tipo de situaciones hay un análisis que hacer. Como yo siempre digo, yo tengo siempre mucho optimismo de cara a todo lo que hace la liga respecto a mejorar el fútbol, y entonces seguramente todas estas cuestiones la verán, como también verán, por ejemplo, cuánto es el tiempo añadido que tienen que dar en los partidos, que ese es un tema que también vale la pena repasarlo, ¿no? No sé si los 5 de hoy eran pocos, los 5 o 6 de Houston eran... Algo pasó ahí que no me cuadra entre los 6 de Houston y los 5 de hoy, pero bueno, si tanto miramos, por ejemplo, la Premier, y no hay partido en la Premier que se jueguen si no hay 10, 12 minutos de añadido, bueno, a lo mejor también hay algo, digo, no estoy seguro, pero por ahí hay algo para revisar. Diego Cora de Soccerbar, profe, 2 preguntas. Con respecto a lo que usted decía recién, quiero que esto se entienda bien. Si bien fue el mejor torneo para usted y para el club ganar Leagues Cup, ¿la Leagues Cup terminó desgastando mucho a los equipos? A nosotros seguro, a nosotros seguro, porque ahí... no me acuerdo cuántas zonas eran, pero si vos contás la cantidad de equipos que llegaron o que jugaron la primera fase, los que quedaron eliminados en octavos, seguramente hay un montón de equipos que tienen menos partidos que los jugados por nosotros. Y entonces sí hay un desgaste muy importante. Por eso yo decía al principio, cuando llegué acá al club, que en mi imaginación el proceso debería haber sido exactamente al revés. Tener el tiempo suficiente en la League Cups o después de la League Cup para poder enfrentar la Copa. Repito, la Copa, como tener un caramelo acá adelante y decir, che, 2 partidos, ¿cómo no va a jugar el todo por el todo? Y el torneo, que sí era algo difícil, pero que bueno, nosotros cuando empezamos a enganchar una serie de partidos ganados ya nos empezamos también a entusiasmar. Pero claro, cuando nos empezamos a entusiasmar con esto también, nos encontramos con el panorama de los problemas que empezamos a tener y bueno, y como dije, la fecha FIFA de septiembre, que para nosotros fue un momento clave, ¿no? ¿La falta de gol de los últimos partidos a qué lo atribuye? Y qué sé yo, hoy, por ejemplo, 3 tiros en los palos, es decir, ¿a qué lo podríamos atribuir? No sé, a lo mejor uno tiende a decir sí, no es mala suerte, esto hay que entrenarlo. Yo escucho hay que entrenarlo. Si lo que más hacemos los entrenadores, a veces cuando no sabemos qué hacer, se ponen a patear al arco los jugadores. O sea que lo que más entrenan los entrenadores es cómo definir. Pero la realidad es que hubo un momento clave del partido con Chicago y hay un primer tiempo clave en el partido de hoy que sí hemos fallado en la definición y que por ahí nos ponían de otra manera de cara incluso a los 2 partidos, porque cuando fallamos en Chicago nosotros deberíamos haber pasado 2-1 al frente, ¿no? Así que sí hay una falencia, evidentemente. Que Leo no juegue también nos quita qué cantidad de goles. Porque aparte de todo lo bueno que él hace, es goleador. Entonces ahí también hay una gran cantidad. Ahora, por ejemplo, en las últimas fechas se nos lesiona Leo Campana, que venía bastante derecho con el gol. Entonces, bueno, sí hemos tenido ahí alguna merma, pero no creo que... No la pondría como un hecho trascendental en la merma futbolística del equipo. Tata, buenas noches. Jaime Bernal, TUDN. 2 preguntas, Tata, de 2 nombres que me quedaron sonando, ya haciendo el análisis de la temporada. ¿Qué pasó con Diego Gómez, que fue titular en la final de la Copa y luego estos últimos partidos no volvió a estar? Y con Taylor, un jugador que cuando llegó Leo, los refuerzos, tomó mucho protagonismo y terminó también perdiéndolo mucho. Y la segunda, hay un rumor que dice que podrían de pronto Leo irse a Barcelona por un tiempo a préstamo antes de que comience la próxima temporada. Si nos puede decir algo al respecto. Gracias. ¿No será a pasear? No. No, la verdad que esto me sorprende. No sé nada. Si me decís que va a visitar Barcelona o de vacaciones, sí, te puedo decir, es probable, pero de esto la verdad que desconozco. Diego lo pusimos a jugar con Houston y reincidió en la lesión. O sea,
No tuvo exactamente la gravedad de la lesión con la que vino de la selección, del partido con Perú, creo, porque fue el primero, pero sí retrocedió en la recuperación en la puesta a punto retrocedió, y debido a las imágenes que tomamos tuvimos que tomar el recaudo de no acelerar sus tiempos, y tanto él como Jordi como Leo Campana estaban pensados, y me atrevería a decir que incluso hasta Gregore estaban pensados para Charlotte el día 18. Bueno, la liga no nos dio tiempo en este sentido como para poder llegar a pelear los últimos 2 partidos, y entonces forman parte de la catarata de inconvenientes que hemos tenido como digo, en el momento. Cuando nosotros estuvimos completos fuimos muy competitivos, y cuando empezamos a estar incompleto nos fue mermando nuestra capacidad física. Yo creo que a Allen debe haber repetido hoy, no sé si el 6º partido seguido en estos últimos 15 días, y corre y tiene una dignidad y una honestidad para jugar cada uno de los partidos, y probablemente en 15, 20 días lleva 540 minutos, una cosa así, porque ha repetido y repetido y repetido. Entonces, en el momento exacto, siempre digo, yo repito lo mismo, ¿no? Hay que ver cuántos equipos en la misma situación nuestra, en el momento decisivo del año, si le sacan un DP, un casi DP, cuál es la respuesta que tendrían, porque ustedes saben cuál es el deterioro que causa en los equipos de la MLS, la diferencia entre que se te lesione un jugador suplente a que se te lesione un DP. Las diferencias son demasiado grandes como para no sentirlas. Y a nosotros nos pasó en el momento clave, en el momento que más necesitábamos estar completo, lamentablemente no lo estuvimos. Pero de todas maneras no me quiero quedar solo en esto, ¿no? Seguramente nosotros tendremos nuestras responsabilidades, y tendremos que revisar de qué manera preparar la temporada que viene. No puedo hablar de una temporada completa porque yo no diagramé todo este año. Entonces me encontré con el equipo bien en la mitad, un poquito avanzada la mitad de la temporada. Pero sí es algo para tomar en cuenta para el año que viene, lo que hablábamos antes. Si hay que agrandar la plantilla, los recambios que hayan que hacer, cómo organizar nuestra pretemporada, y después atender a estas cuestiones que tiene que para mí revisar la liga, como por ejemplo que verdaderamente en la fecha FIFA el torneo se pare, ¿no? Y Jordi pensado para Charlotte. Lo que pasa que ahora, al no ser, yo no tengo hoy la certeza de que pueda llegar o no. Ahora, ¿qué sentido tiene exponerlo si el equipo ya no juega por nada, ¿no? De todas maneras, yo no descarto que él, si se siente bien, quiera jugar al equipo, porque la verdad que está muy mal por no poder participar en este momento. Pero bueno, tenemos que ser un poco inteligentes también para ver qué es lo que vale la pena o no, porque nosotros probablemente continuemos alguna semana más después de que termine la temporada, y la idea es que los jugadores se vayan de vacaciones bien físicamente para que puedan volver bien físicamente y hacer una buena pretemporada. Thank you, everyone.